Lo primero que vamos a hablar sobre este tema vamos a resaltar la importancia de tener claro estos términos, factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos son los factores que están en nuestro medio ambiente, sí, que nos rodean y que tienen vida, como por ejemplo un pescado. Y los factores abióticos son los factores que también están presentes en nuestro medio ambiente, que nos rodean, pero que no tienen vida, como por ejemplo el agua. Por ejemplo, acá en la guía, chicos, nosotros vemos una actividad que dice seres vivos, seres inertes. Es como tener factores bióticos, factores abióticos. En los seres vivos tenemos a un pez, un pájaro, una abeja y una planta. Y en los inertes o en los abióticos tenemos aire, agua, suelo y un panal. Aquí lo que me piden es relacionarlos y es muy fácil, chicos. Todos los seres vivos o bióticos necesitan seres inertes o abióticos para poder sobrevivir. Entonces, por ejemplo, yo tengo el pez y acá me lo marca la misma guía. El pez necesita de un factor abiótico o inerte que se llama agua. Miren a quién tengo por acá. Saluda, uva. Hola. Acá luego sigue el pájaro, que es un ser vivo, y me piden un ser inerte o un factor abiótico que se relacione y podría ser el aire. Acá luego tengo a la abeja como ser vivo o factor biótico y podría relacionarlo con el panal, ¿verdad? Y por último tengo la planta como ser vivo o factor biótico y lo tengo que relacionar con un ser inerte o factor abiótico que podría ser el suelo, porque las plantas crecen en el suelo. Chicos, para pasar a un segundo tema de esta misma guía, que es el tema central, vamos a estudiar los ecosistemas. Hay una diversidad de ecosistemas en nuestro planeta. Bueno, chicos, para poder estudiar más detalladamente el tema de ecosistema, factores bióticos y factores abióticos, vamos a analizar un pequeño mapa mental que yo hice aquí en mi tablero provisional. Lo primero que vamos a analizar, que es muy importante, es, miren a quién tengo allá, ¿qué es un ecosistema? Nuestro texto se llama Conozcamos diversos ecosistemas, ¿verdad? Ese es el texto que tenemos en la guía. ¿Qué es un ecosistema? Chicos, un ecosistema simplemente es donde se relacionan diferentes seres vivos, ¿sí? Donde se relacionan diferentes seres vivos. En estos ecosistemas es muy importante hablar de factores bióticos, que ya vimos que son los que tienen vida, como animales y plantas, y abióticos, que son factores que no tienen vida, pero que sí tienen mucha importancia, como temperatura, humedad, entre otros. Ya estamos claros en que los ecosistemas entonces es el lugar en donde se relacionan diferentes seres vivos, ¿cierto? Hay diferentes tipos de ecosistema. Tenemos ecosistema acuático, que es el del agua, ¿sí? Hay ecosistema terrestre, que es en el que estamos acá en la Tierra, y hay ecosistemas mixtos, que como lo vemos acá en la representación, ustedes ya saben que un mapa mental yo me puedo basar en palabras claves, imágenes o todo lo que para mí tenga un sentido. Para mí esto significa agua y para mí esto significa tierra. Así que un ecosistema mixto es la suma o la unión de ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. En estos ecosistemas es muy importante tener presente la relación que hay entre los factores bióticos y los factores abióticos. ¿Por qué? Porque estos son los que me marcan las condiciones necesarias para que yo pueda decir que esto se llama un hábitat. Los factores bióticos son los que tienen vida, ya saben, animales y plantas, y los factores abióticos son los que no tienen vida, pero que le marcan las características a un determinado lugar. Cuando tengo una suma de factores bióticos con factores abióticos, yo tengo un hábitat. En este hábitat yo puedo marcar una jerarquía. Una jerarquía es simplemente un orden, ¿sí? Y la jerarquía que vamos a analizar en este momento es la que se forma en los hábitats, ¿cierto? Yo puedo decir que la jerarquía es la siguiente. Primero yo tengo individuos, después tengo especies, después tengo poblaciones y por último tengo comunidades biológicas.
¿Qué significa cada uno? Un individuo, que es este que tenemos aquí, es sencillamente un organismo de una especie que está dentro de mi ecosistema, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, un árbol, un pájaro, bueno, cualquier otro individuo, ¿cierto? El que a ustedes se les ocurra. Una especie, que es este que yo tengo por acá, es simplemente un conjunto de individuos, ¿cierto? Es un conjunto de individuos que se pueden reproducir entre sí. Entonces, por ejemplo, un conjunto de plantas, ¿cierto? O un conjunto de aves, ¿cierto? O cualquier otra que a ustedes se les ocurra. Estos van a ser mis dos ejemplos. Vamos con la siguiente, la población, ¿cierto? Una población simplemente es un grupo de especies, ¿cierto? La población es un grupo de especies que se encuentran en el mismo lugar. Por ejemplo, en la guía a ustedes les dan el ejemplo del mar, ¿cierto? En el mar hay diferentes poblaciones de peces. Poblaciones de algas, poblaciones de tortugas, poblaciones de ballenas, diferentes poblaciones, ¿verdad? Y para terminar, una comunidad biológica es sencillamente varios conjuntos de poblaciones que se unen y los llamamos de esta manera. En la guía luego les van a hacer varias preguntas de esta frase, comunidad biológica. Así que espero que les haya quedado muy claro, chicos. Una comunidad biológica es un conjunto de poblaciones. Una población es un conjunto de especies. Las especies están formadas por individuos y todo esto es lo que conforma un ecosistema. Chicos, en nuestro planeta Tierra existen una infinidad de ecosistemas muy hermosos que tenemos que cuidar y que podemos estudiar. Así que los invito a que no solamente se queden con lo que yo les mostré en la guía, con la explicación que les hice hoy, sino que indaguen. Si tienen la posibilidad, busquen en internet diferentes ecosistemas y vean sus características para que el tema quede mucho más claro. Un abrazo. Chao.